Bueno, monismo y dualismo, la verdad es que me llevó muchos años entender lo que estudié en la facultad, capaz que igual que ustedes, que es esa idea del profesor Vidal Campos en los años 60, que la reiteró hasta el final. La idea de él es cuidado con confundir monismo con la primacía del derecho internacional sobre el derecho local o viceversa, la primacía del derecho interno sobre el derecho internacional. Él siempre insistía que el monismo y el dualismo son compatibles con la supremacía de uno o la de otro, y siempre insistía en que el monismo y el dualismo no tienen que ver con una cuestión de jerarquía de fuentes. Y les decía que por lo menos a mí hace poco lo entendí. Hace poco entendí, tratando de entender el caso Pontevecchia y lo que tiene que hacer un juez de cualquier jurisdicción, pero bueno, un juez provincial de Tucumán frente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién ahí empecé a entender lo que quería decir él cuando decía que el monismo y el dualismo tienen que ver con cómo se relaciona el sistema de fuentes de uno y otro derecho, y no con una cuestión jerárquica. En el dualismo, que ha pasado a ser un pecado mortal, y mi prédica fundamental de hoy va a ser sostener que no lo es, como si fuera un sacerdote, absolver completamente de pecado mortal a los dualistas de la sala. Según el dualismo, las normas del derecho internacional público integran un ordenamiento separado de aquel que está autorizado y obligado a aplicar un juez nacional. Y un ciudadano también no está obligado por el derecho internacional por la misma razón que un juez no está obligado a aplicarlo. Excepto, dice el dualismo, que esa norma internacional, llámese costumbre, tratado, sea novada, como en el derecho civil de las obligaciones. Es decir, excepto que se haya operado una novación de la obligación internacional, en virtud de la cual ella se convierta también en una obligación doméstica para un ciudadano de obedecer lo dispuesto por una norma internacional, para un juez de aplicar lo dispuesto por una norma internacional. Si esto no ocurre, el ciudadano no está obligado por ese tratado, por esa costumbre, por ese principio. El juez tampoco está obligado. Los que están obligados son los estados, pero no las personas. Bueno, los jueces son parte del Estado. No. Pero en este contexto, según el dualismo, solo está obligado quien representa al Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores o el Poder Ejecutivo, si uno quiere ser más preciso conceptualmente. Ellos sí. Ellos pueden violar el derecho internacional público, dice el dualismo, pero un juez nunca. Y un ciudadano tampoco, porque un juez y un ciudadano están solo guiados en el orden de la conducta y obligados en el orden de la conducta por el derecho de su país, el derecho tucumano y argentino, en el caso de un tucumano, es decir, el derecho provincial y nacional, pero no el derecho internacional, dice el dualismo. Que en mi opinión hay que rescatarlo mucho al dualismo, se ha bajado a los infiernos y hay que traerlo al purgatorio nuevamente. El monismo, que hoy es como desde hace 20 años el último grito de la moda y es el dogma, sobre todo en materia de derechos humanos, pero también en materia de inversiones. El monismo sostiene que, como recordarán, hay un solo orden jurídico, no hay dos. Y no tiene ningún sentido hablar de novación, por lo tanto. Porque desde el momento en que una norma producida por un organismo internacional
por ejemplo, un tratado internacional, o desde el momento en que una norma internacional consuetudinaria empieza a existir y a obliga simultáneamente en el ámbito internacional, dice el monismo, y en el ámbito interno. No hay ninguna necesidad de que una norma local le otorgue a los jueces locales permiso para aplicarla a la norma internacional. Más aún, los jueces locales están obligados a aplicar esa norma internacional. Noten que, así como este contraste no tiene que ver con quién es supremo, qué norma está arriba, tampoco tiene que ver este contraste con algo que parece claramente relacionado y no lo está, que es la naturaleza operativa o programática de la norma en cuestión de índole internacional. No tiene nada que ver eso, porque para el monismo no importa si la norma es programática o operativa, o en todo caso importa tanto como saber si una ley provincial es programática o operativa, o si un decreto del Poder Ejecutivo Nacional es programático o operativo. Es decir, no tiene nada que ver, porque el tratado internacional para el monismo es igual que un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, es igual que una ley provincial, es una norma que hay que aplicar. Entonces, si es una norma que hay que aplicar, ya en un segundo momento veo si la puedo aplicar ipso iure o si necesita de una reglamentación. Esa es harina de otro costal. También es harina de otro costal, vuelvo para atrás, el determinar cuál es la jerarquía de ese tratado, de esa costumbre. Una breve digresión en materia de jerarquía. En materia de jerarquía, la primera cuestión es ¿quién determina la jerarquía? No es cuál es la jerarquía. No es saber si la Constitución está arriba del tratado, sino saber quién va a decir si la Constitución está arriba del tratado. Entonces, ahí hay posiciones interpretativas que sostienen que la última palabra la tiene el derecho internacional, y el derecho internacional puede colocarse a sí mismo por encima del derecho interno o al revés. Generalmente se coloca por encima del derecho interno, artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Pero el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados no resuelve el problema de la supremacía. Solo lo resuelve si uno asume que la solución la puede dar un tratado internacional, pero eso es una petición de principios, porque hay interpretaciones de la Constitución Nacional, y en lo personal creo que son interpretaciones correctas, que sostienen que es la Constitución Nacional de Venezuela, de Argentina, de Italia, la que puede poner al derecho internacional por encima del llamado derecho doméstico, o por abajo, o al mismo nivel. La Constitución Argentina de 1853, con sus reformas del año 60, ahora voy a hablar como si estuviéramos ubicados en 1993, por un buen rato. Después voy a parar para preguntas, después hacemos un break y seguimos. Esa Constitución, por ejemplo, si ustedes leen a Vidal Campos, dice que esa Constitución, que es nuestra Constitución todavía hoy con los cambios enormes que le introdujo la reforma del 94, pero ahora estamos en el 93, Vidal Campos decía que es una Constitución monista con primacía de la Constitución sobre el derecho internacional. En uno de los primeros artículos que escribí mientras trabajaba en la Corte Suprema, mientras era secretario del letrado o relator allí, que fue publicado en La Ley,
en el año 95 con el título El Tratado Internacional y su ley aprobatoria en el derecho argentino, me atreví a discrepar de Vidar Campos, que todavía estaba bebito y coleando, murió en el año 2004. Porque a mí me parecía y me parece que si uno lee el artículo 31 de la Constitución Nacional, que ustedes saben de memoria, y las demás normas de la Constitución sobre el tema que estamos hablando, de ninguna manera surge el monismo. Tampoco surge la supremacía de una cosa sobre otra con claridad. Tampoco surge el dualismo. Para mí no surge nada, sino que se presta para todo. Se presta para todo. ¿Qué hizo la Corte Suprema con el artículo 31 tal como estaba y con el artículo 27 de la Constitución tal como estaba, que siguen estando igual ahora? ¿Qué hizo? Este es el primer eslabón de la charla de hoy. En los años 63, 1963 y 1965, hizo una interpretación dualista de la Constitución Nacional. El segundo de esos casos es un caso muy importante y, en mi opinión, es un caso que está bien resuelto. Goldschmidt y Vidar Campos comentaron el fallo, uno en la ley y un otro en el derecho, y le dieron con un caño y dijeron: la Corte se ha apartado del monismo de nuestra Constitución Nacional. Bueno, para mí no hay un monismo. No había, antes de la reforma del 94, un monismo que se siguiera necesariamente de la Constitución Nacional. ¿Qué dice Martín y compañía? Este fallo que hoy ha caído en el olvido más total. El fallo ensaya la siguiente distinción. Sostiene que los tratados internacionales obligan a sus partes, pero no a los individuos, no a las personas físicas. Un tratado entre Argentina e Italia, por ejemplo, obliga al gobierno de Argentina a realizar ciertas cosas y al gobierno de Italia a realizar otras cosas. En este caso había habido una violación de un tratado y hubo un reclamo judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenía una de las mejores composiciones de su historia. Y en esta composición, la Corte dijo: la Argentina ha violado el derecho internacional público, ha violado el tratado. Y seguramente eso genere una responsabilidad internacional. Pero yo no me voy a ocupar de esa responsabilidad internacional, porque esa responsabilidad es internacional. Dualismo. Vaya y patalee ante el tribunal previsto en el tratado. La Corte de la Haya, la Corte de Arbitraje Permanente, ni idea, la que sea, ¿no? Todos los tratados. No venga a mí. Yo sí reconozco que hubo una violación acá del tratado, pero esa violación está en un orden jurídico del cual yo no puedo hablar, porque no tengo competencia. Eso es el dualismo. Y agarra las normas de la Constitución y les da una interpretación dualista que me parece que es absolutamente factible con el texto de la Constitución de que había en 1963 y 1965. Y además avanza para reconocer que hubo una violación del derecho internacional público, pero a patalear a sede internacional. Hay dos mundos y son dos mundos que tienen una comunicación limitada entre sí. Yo reconozco que hubo una violación de la norma, pero yo no puedo, no me corresponde a mí meterme. Ese es un poco el concepto que cayó en la debacle más total con posterioridad. Les recomiendo mucho los comentarios de Goldschmidt
y de Vidal Campos, que bueno, Goldschmidt era filósofo del derecho, internacionalista, público y privado, aunque escribía de privado, y Vidal Campos, constitucionalista, filósofo del derecho, los dos monistas, y los dos querían que cambiara esto, porque esta jurisprudencia dualista del caso Martín es una reiteración de lo que la Corte dijo toda la vida. Los tratados son contratos entre estados. La gente no tiene nada que ver, y los jueces de la nación y las provincias tampoco tienen nada que ver. Son cosas del ministro de Relaciones Exteriores, y no hay que meterse, no sea cosa que hagamos lío. Ese era el concepto que cambió. Ese era el concepto, y Vidart y Goldschmidt, que fueron visionarios y profetas de lo que pasó después, le pegaron con un caño a este fallo. Pero esta siguió siendo la jurisprudencia de la Corte durante bastante tiempo. Llegamos ahora, 20 años después, al comienzo del periodo democrático que llevamos desde el año 83, y una de las primeras cosas que hace el presidente de la República en 1984 es el promover la sanción de una ley, 23.054, que le permitiera a él, a Raúl Alfonsín, una vez aprobada esa ley que se aprobó, ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que había sido negociada y firmada a fines de los años 60 en la OEA, y Argentina, por razones obvias, más allá de que la había firmado, nunca la había ratificado. Del 76 al 83, se imaginará que a nadie se le pasó por la cabeza, más aún en el año 79, creo, yo me acuerdo que estaba en el colegio y vino el Comité de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina, por lo menos a Buenos Aires, a investigar posibles violaciones al Pacto de San José de Costa Rica, violaciones de derechos humanos a un pacto del cual no éramos parte, pero éramos parte de la OEA. Me acuerdo que la reacción popular, no sé si en Tucumán, pero en Argentina, yo me acuerdo que era chico y veía en los autos las calcomanías que ponían en la luneta de atrás del vidrio que decían: los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Yo leía y decía: sí, es verdad, bastante bien, porque en ese momento no sabíamos nada de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, a los 10 años tampoco se sabe nunca nada, era la edad que tenía. Bueno, llega Alfonsín, consigue la aprobación muy fácilmente del Pacto de San José de Costa Rica, el régimen constitucional de la incorporación de un tratado internacional al derecho interno, dicho de modo dualista. Así habla la gente hoy, todavía hablan dualistamente, ¿no? En realidad no se dice así, pero bueno, se tendría que decir el modo que prevé la Constitución. Si uno habla monistamente, uno tendría que decir el modo que prevé la Constitución Nacional para que un tratado internacional pase a formar parte del derecho que tiene que aplicar un juez. Pero no habría que decir que se incorpore al derecho interno, porque para el monismo, no hay derecho interno ni derecho internacional, hay un solo derecho. Es el modo ese, ¿se acuerdan? En los libros dice que tiene 4 pasos. Si ustedes leen la Constitución no los van a encontrar en ningún lado de esta forma. Primero la firma, la negociación y firma, que había ocurrido ya en el año 69 en Washington. Después la aprobación. ¿Qué es la aprobación? Y la aprobación es dificilísima de entender, ha dado lugar a errores graves. Ahora en breve les voy a contar uno de un juez de primera instancia de los 80, que era Eugenio Raúl Zaffaroni,
que luego devino una celebridad. Y la aprobación, contrariamente a lo que pensaba Zaffaroni, consiste en un permiso para que el presidente de la República pueda ratificar el tratado en cuestión. Esto vale para cualquier tratado de derechos humanos o no. Eso significa que, aprobada la ley de 23.054, el tratado todavía no forma parte del derecho argentino internacional, de fuente internacional. Primero tiene que ratificarse el tratado y a veces lleva tiempo esto. Es más, muchas veces se aprueba una ley que consiste en el permiso para ratificar un tratado internacional y el tratado nunca se ratifica, porque estamos en la República Argentina, o se olvidaron, o el presidente cambió de opinión, está dentro de su competencia. Entonces Zaffaroni tuvo un caso cuando estaba en primera instancia en la justicia nacional en lo criminal y correccional, en el cual él aplicó el Pacto de San José de Costa Rica, pero el pacto no estaba vigente todavía en la República Argentina. Él leía los diarios y el boletín oficial y había visto que había salido la ley aprobatoria. Pero para que un tratado internacional entre en vigencia, no solamente tiene que ser ratificado en sede internacional, tiene que ir el ministro plenipotenciario y depositar el instrumento de ratificación o de adhesión si es multilateral, sino que además se tienen que cumplir los plazos previstos en el tratado para que los otros estados parte introduzcan objeciones, reservas, y en todo caso, aunque nadie objetara nada, siempre hay plazos. Tarda un tratado en pasar a ser obligatorio para el nuevo estado que se suma. Ahora hablo de tratados multilaterales, donde esto es mucho más claro todavía. Porque un tratado bilateral es mucho más rápido todo. Entonces, bueno, a Zaffaroni lo agarró en ese periodo, que el Pacto de San José de Costa Rica estaba en el limbo por entrar al cielo, pero no estaba en el cielo. Entonces, Julio Barberis, que en paz descanse, y que fue uno de los más grandes internacionalistas que tuvo la Argentina, y fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, el primero que tuvo la Argentina, ahora lo tiene a Zaffaroni justamente, en ese cargo. Él escribió un artículo, que yo lo cito en el artículo mío de la ley, está publicado en el Barberis en Prudencia Iuris, y debe ser del año, fines de los 80, donde él lo mata a Zaffaroni, porque Barberis sabía bien y tenía sentencia esa de primera instancia, que no me acuerdo si era, no me acuerdo sobre qué era, creo que era sobre un robo, y Zaffaroni había citado el pacto, así para mí, bueno, el pacto no estaba vigente. Todavía no se había puesto de moda criticarlo a Zaffaroni para los que lo critican ahora, pero Barberis lo hacía simplemente porque era implacable con cualquiera que... ¿Por qué tiene un poquito de agua? Ah, está bien. Estaba en eso, mira, te veía lejos. Sí, lo veía lejos. Fíjense que el primer caso contencioso, esto lo aprendí hoy a la mañana, que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte creada por el Pacto de San José de Costa Rica, la que dictó el caso Fontevecchia, que como ustedes saben perfectamente. El primer caso contencioso fue el año 88. Yo creo que Barberis fue nombrado en el año 86, me parece. Seguro fue durante el gobierno de Alfonsín. La Corte, por lo tanto, funcionó unos cuantos años, con muy poco trabajo. Ahora también tiene poco, pero en aquel momento... Y además, sin ningún caso contencioso, hasta el 88. El tratado es de 1969.
solo con opiniones consultivas, pero me acuerdo que la opinión consultiva sobre la colegiación obligatoria de Argentina, el Colegio Público de Abogados, que es del año 86, me parece, o 87, es la número 6. O sea, quiero decirles, esto explotó después. Igual está inflado, en mi opinión, actualmente. Tampoco es que hay que pensar que Zaffaroni no tiene tiempo para viajar. No es que tengan tantos casos y se juntan poco en Costa Rica. Sesiona poco el tribunal. Después ya llegaremos al presente. Pero ciertamente en el presente aumentó mucho el número de causas y de causas contenciosas también. A poco de que Argentina pasa a formar parte del sistema interamericano, se ratifica la convención, el profesor Miguel Ángel Ekmejian, un discípulo del profesor Vidal Campos, le entabla una demanda civil de rectificación o respuesta al periodista Bernardo Neustadt, que dirigía Tiempo Nuevo con Mariano Grondona. Y la Corte, durante el gobierno de Alfonsín, saca la sentencia Ekmejian contra Neustadt. Esta sentencia, en la cual se rechazó el derecho de réplica, así llamado, previsto en el pacto, en el artículo 14 me parece, esta sentencia es el último vestigio de dualismo en la jurisprudencia. Siempre fuimos dualistas, 1965 es como el culmen del dualismo, y esta sentencia, que debe ser del 88 más o menos, es como el final, o sea, es el comienzo del fin. Pero ahí todavía está mezclado el monismo y dualismo con operatividad y programatividad, por decirlo con mal castellano, porque la Corte da a entender ahí que el pacto de San José de Costa Rica, en su norma de derecho de réplica, no integra el derecho que me obliga a mí como juez, porque es programático el derecho de réplica, como está, ¿no? O sea, mezcla las dos cosas. En realidad ya vimos que no tiene nada que ver, porque pasaría como con una ley. O sea, yo puedo decir, no, la norma me obliga, si soy monista, yo estoy obligado por la norma que da el derecho de réplica, pero interpreto que para poder darle a Ekmejian el derecho de réplica tiene que haber primero una ley del Congreso o un decreto que lo reglamente, porque si no, yo no tengo guía como juez sobre cuánto espacio darle, en qué página, cómo se relaciona el derecho de réplica con las reparaciones ulteriores. Así que mientras no haya una ley, esta era la época de los jueces mansos. Era la época en que se tenía miedo al activismo judicial. Ahora se tiene miedo a los jueces. Menos mal. En el año 92, ahí ya es la revolución, en el año 92. Empieza la revolución, empieza. Y viene de vuelta de la mano de Ekmejian, del profesor Ekmejian, que murió muy joven. Me acuerdo que un grupo de amigos lo invitaron a dar una charla donde él nos contó cómo había perdido el caso contra Neustadt y cómo ahora había empezado este nuevo caso del cual les voy a hablar ahora, que ustedes lo conocen todos. Entonces, claro, nos contó que él estaba viendo televisión, lo vio a Dalmiro Sáenz decir algo de la Virgen María, él se sintió ofendido en su convicción católica armenia o cristiana, y entonces le pidió al señor Sofovich un espacio en el programa de televisión para desagraviar a la Virgen María.
El señor Sofovich se negó, que es lo que Ekmejian más quería. Así podía empezar un nuevo juicio, que es lo que lamentablemente quieren muchos abogados. Y él además quería una segunda oportunidad en la corte y sabía que ahora había una nueva corte, porque, como te recordarán, estamos en el año 92, un ratito antes, el presidente Menem, gran protagonista del caso Fontevecchia, ya que él fue el demandante en esa causa, como vamos a ver, el presidente Menem había decidido copiar a su par Franklin Delano Roosevelt 60 años antes y había decidido cambiar el tamaño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por si las moscas. Las moscas se llamaban la hiperinflación y el plan Bonex. Y no sea cosa que la Corte lo declare inconstitucional. Esas eran las moscas. Entonces la forma de solucionarlo era subir de 5 a 9. Pero en vez de poner 4, Carlos pudo poner 6. Porque 2 no aguantaron las moscas y se fueron. Entonces quedaron Petracchi, Belluccio y Fay, a quienes se sumaron 6 nuevos. Después de un año, uno de esos 6, que ya había estado en la Corte Suprema, Julio Ollanarte, renunció y se sumó la persona clave para lo que ocurrió a continuación. Mi profesor de Derecho Internacional Privado y el discípulo directo y enemigo de Werner Goldschmidt, Antonio Bogiano. Así como Goldschmidt tenía su tomo celeste, que era imposible de entender, Bogiano tenía 2 tomos rojos que eran imposibles de entender. Era lo que se llama competencia leal, no desleal, porque era imposible entender a cualquiera de los dos. La única diferencia es que Bogiano después logró sacar el de 2 tomos en 3 tomos, y así hubo más páginas imposibles de entender. Otra diferencia es que el de Bogiano incluía sentencias adentro. Algunas de esas se podían entender mejor. Uno estaba leyendo el libro y venía una sentencia de 80 páginas, y después seguía el libro. Así llegamos a 1500 páginas. Eso es cuando pasamos de Palma a Veledo Perrot, cuando existían las dos. Ahora no existe ninguna de las dos, en muchos sentidos. Bueno, resulta que, nada, es algo anecdótico, pero valga como anécdota nomás, cuando estaba cursando 6º año en el plan de 6 años que terminó ahí, y pasó a ser de 5 y después de 4, ahora iremos por los 3, me imagino, de Derecho, ya que claramente en 3 años si uno se dedica, se puede. Creo que se dice se puede, ¿no? ¿O podemos, no? ¿Cómo es? Bueno. Entonces era 6 y cuando estaba en julio de 6º año, lo nombran a Bogiano. Y yo lo había tenido en 5º en Comercial 2, en contratos comerciales. Y ahora lo había tenido en esta que tenía 3 parciales orales. Y si uno lo iba bien, daba un tema en el final, había dado los 2 orales y Bogiano me ofreció entrar en la corte. Lo nombraron en julio. Yo le dije que no, que quería recibirme. Me recibí y a principios del 92, 6 meses antes de que salga el fallo de Ekmejian contra Sofovich, lo fui a ver y le pregunté si todavía tenía un lugar. Y me dijo que sí, y empecé a trabajar en la corte. Y una de las cosas que me explicó él es esto. Él no tendría ningún problema en que yo se lo cuente. Tenemos que cambiar el caso Martín y compañía de 1963 y 1965. Son un error garrafal. Perfecto. Entonces agarró y me redactó a mano 7 considerandos, que hoy son los considerandos 15 a 22 del caso de Ekmejian contra Sofovich, voto de la mayoría, 5 jueces, mayoría perfecta. Votan 5, 2, 1, 1. 2, 1, 1 en disidencia.
Bueno, ahí estaba la doctrina, era la doctrina del monismo con supremacía del derecho internacional público sobre el derecho interno. Esto es antes de la Reforma 94. Había que buscar un caso donde colocarla. Ahí aprendí que en la corte cuál es el orden de los factores, el producto y todo eso. Y yo encontré un caso que me pareció ideal, que se llamaba Partido Obrero. El caso del Partido Obrero era un caso de personería jurídico-política. Había una ley de la época de Alfonsín, 23.098, que establecía que si un partido político no sacaba más del 2%, creo que es, de los votos en 2 elecciones consecutivas, fuera la personería jurídico-política. ¿Por qué? Porque el Estado te da plata por ser un partido, entonces no puede ser que vos tengas plata si no sacás ni un voto. Parecía bastante lógico. Pero yo le dije al doctor Boyano, ¿qué pasa si se disocia el aspecto económico de la personería jurídico-política? Y vemos en esto un acto de discriminación a las minorías de izquierda, podemos llegar a quedar muy bien además. Digamos que se le ofrece al Partido Obrero renunciar a los aportes del Estado y se declara la ley inconstitucional por discriminar a una minoría, para lo cual se sostiene que el Pacto de San José de Costa Rica está por encima de la ley 23.098 y se cambia a Martín y compañía. Porque un aspecto importante de Martín y compañía que me olvidé de comentarles es que Martín y compañía explica y fundamenta la idea de que a un tratado lo puede derogar una ley, de la misma manera que una ley a un tratado. Se les aplica a ambos la doctrina lex posteriori derogat priori, no hay jerarquía. Ese es un aspecto importante del dualismo de Martín. En realidad, eso no es muy dualista, porque para poder derogar tenés que estar en el mismo orden. Pero esa era la doctrina. ¿Qué era la doctrina mayoritaria? En aquel momento solo Vidal Campos y Goldschmidt sostenían lo contrario. Todos los constitucionalistas decían lo mismo. A un tratado que dice A, viene una ley de la nación y lo puede reventar, porque tutela el bien común. Eso se acabó todo con el caso de Mejía contra Sofovich y con la reforma del 94. Cuando alienamos parte de nuestro bien común y casi toda nuestra soberanía. La alienamos en teoría, después la recuperamos cada vez que nos conviene, violando cualquier tratado que haga falta. Pero en la letra y en la doctrina es hermoso decir que somos internacionales nosotros. Bueno, a Boyano le encantó la idea, entonces agarró y metió los 7 considerandos donde decía así, empezaba así, que esta corte en fallos no sé cuánto, 1963 y no sé cuánto, dijo que a la luz del artículo 31, el artículo 31 no establece ninguna jerarquía, dice el caso Martín. Pone a la ley y al tratado, si recuerdan el texto del artículo 31, bastante lógico, al pie de igualdad. Entonces el que viene después de lo anterior. Que esta corte en su actual composición abandona la doctrina del caso Martín. Porque la interpretación correcta, o como diría Vidal Campos, la única posible del artículo 31, es que los tratados están sobre las leyes. ¿Por qué? Primero, por pacta sunt servanda. Segundo, por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que integra el derecho argentino y establece que el Estado argentino no puede invocar su derecho interno para alegar el no cumplimiento de un tratado. Y tercero, porque si una ley deroga de hecho o explícitamente un tratado, hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional y contrariamente a lo que dice Martín, esta Corte a partir de hoy se va a esforzar siempre por evitar que el Estado argentino incurra en responsabilidad internacional. No va a hacer como Martín, vaya a patalear a la Haya, sino que vamos a declarar inconstitucional lo que haga falta
para que nosotros no violemos el derecho internacional público. Va a ser un compromiso conjunto de todo el Poder Judicial y a partir de hoy lo van a hacer todos los jueces del país en virtud de la doctrina de la obligatoriedad atenuada de la que hablamos el año pasado. Sale a circular el proyecto. Allá hay una carpeta y adentro el proyecto del Partido Obrero. Y de repente suena el teléfono. Esta es una de las conversaciones más lindas y más ingenuas que presencié en mi tiempo en la corte, así que se los voy a contar. Creo que es de las que se pueden contar porque son edificantes. Suena el teléfono y era el doctor Carlos Santiago Fay, que en paz descanse. Cuando me publicó Aveleo Perrot el libro ese que vos dijiste que prologó Vidal Campos, yo se lo llevé a Fay de regalo. Entonces, yo justo estaba trabajando en la corte cuando salió el libro. Entonces, en realidad se los mandé a los 9 jueces de regalo. Bueno, uno era mi jefe y a los otros 8 les mandé el libro en un sobre y casi ninguno ni me contestó ni nada, pero Fay me citó. Y yo llego al despacho de él, era la primera vez y la única que hablé con él. Y me siento y había 4 libros arriba, todos de Fay. Entonces me dice, doctor, le quiero agradecer mucho y para agradecerle le quiero regalar estos libros. Yo le había dedicado. Entonces le digo, doctor, ¿no me pondría una dedicatoria? Yo no dedico libros, me dice. Ah, no, ¿sabe qué, doctor? Una vez fui a una librería de usados y me encontré con un libro mío dedicado. Y a partir de ahí decidí no dedicar más libros. Bueno, ese era Fay. Fay lo llama a Boyano y le dice, doctor, acá veo este caso del Partido Obrero y veo que usted está queriendo cambiar la doctrina del derecho internacional público y ponerlo por arriba del derecho interno. En ese momento, Ekmejian contra Sofovich estaba 4-4. Circulando, ¿no? Al mismo tiempo, porque es del 7 de julio del 92 y esto fue en mayo del 92. Yo entré en marzo o en febrero del 92. Y Fay no se sabía cómo iba a votar en el Mejía contra Sofovich. Era el voto que faltaba. Entonces le dice, doctor Boyano, no nos metamos con el Partido Obrero. A Fay le interesaba mucho el derecho político, era profesor de derecho político. Y a él le parecía una muy buena ley, esta ley que le sacaba la personería jurídica al que saca muy pocos votos, porque según le explicó a Boyano, la finalidad de ese tipo de ley, según Fay, es que el votante no esté como confundido con un festival de partidos políticos y que vayan desapareciendo los que son medio fantasmas. Entonces, por más que Fay era socialista y le dolía, justamente porque le dolía lo del Partido Obrero, él quería que este caso del Partido Obrero pasara lo más inadvertido posible, porque él quería que se aplicara la ley y se le sacara la personería, pero que no se entere nadie. Entonces hicieron un pacto, que ya se lo imaginarán, y Boyano retiró su proyecto del caso del Partido Obrero y Fay votó en el Mejía contra Sofovich y salió. Salió esos 7 considerandos que no estaban en el Mejía contra Sofovich, se agregaron, pasaron del Partido Obrero al Mejía contra Sofovich y ahí cambió para siempre la relación del derecho internacional y en especial de derechos humanos con el derecho interno. ¿Por qué? Porque cuando se hace la reforma del 94, lo que se hace fue agarrar eso. Pero bueno, ahí voy a frenar acá, si te parece, y seguimos después para ir rápidamente desde la reforma al caso Fontevecchia 1, 2, 3 y 4. ¿Qué frenamos? ¿Media hora, 20 minutos? ¿Cuánto? 20 minutos. Bueno. El año pasado era el profesor Jaime Anaya, que vive en 92 años y era camarista comercial, sala C.
gran tratadista, cuando me recibí y entré a trabajar en la corte, él había dejado la cámara y vino un día a la corte por un recurso extraordinario. Esas eran una de las bondades de trabajar en la corte y ser chico, que es que uno recibía y escuchaba a Fernando López Avalía, que para mí tenía 100 años, y a otras lumbreras. Fernando López Avalía vino con Carlos Valientes Noalle, que era su socio, gran constitucionalista, porque le habían expropiado un campo en Salta, la finca Las Pavas, y eso dio lugar a un fallo de la Corte muy importante sobre si se podía pagar con bonos una indemnización por expropiación. Bueno, vino Anaya y me dice, bueno, Legarre, y va a dar clase de comercial, quiere incorporarse a la cátedra. Doctor, le digo, me he incorporado a la cátedra del doctor Villar Campos, me quiero dedicar al derecho constitucional. Ah, Legarre, me dice, qué pena que no se va a dedicar al derecho. Bueno, eso ahora pasó con todo el derecho. El derecho no existe más. Lo que existe es lo que vamos a ver ahora, que es algo nuevo. Y es un río revuelto que es, hay dos teorías. Hay quien dice que es ganancia de pescadores y yo digo que es ganancia de pecadores. Vamos a ver. Después de que sale el caso Ekmejian contra Sofovich, al doctor Fait le sobreviene una duda existencial, porque era un hombre inteligente. La duda era, esta supremacía que acabamos de firmar en este caso y que se empezó a plantear en muchos otros casos, esta supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, ¿a qué se refiere? Se refiere a las leyes federales, a los decretos nacionales, a las constituciones provinciales, a las leyes provinciales, a los decretos provinciales, o se refiere también a la Constitución Nacional, que es parte del derecho interno. Era una duda mortal, porque él estaba dispuesto a sostener todo lo que dije, menos que un tratado podía estar sobre la Constitución. Ningún tratado, ni el Pacto de San José de Costa Rica, ni ningún otro. Entonces lo llamó Bogiano. Esto ya es una ficcionalización muy acerca de la realidad. Y doctor, ¿pero qué es lo que hemos firmado nosotros? Porque yo de ninguna manera voy a renunciar a la supremacía de la Constitución. Puedo renunciar a la supremacía de la Constitución de Tucumán sobre un tratado internacional, como ha ocurrido, ¿no? Pero no de la Constitución Nacional. Y claro, ahí Bogiano se le quemaron los papeles. Entonces empezamos a releer esos considerandos y daban para los dos lados. Entonces se agarraron del artículo 27, no de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sino de la Constitución Nacional, en el caso Fibraca, que se resolvió exactamente cuando ya estaba sesionando la Asamblea Constituyente en Paraná y en Santa Fe, que nos trajo la reforma de 1994. Ese caso Fibraca salió casi al mismo tiempo que el caso Cafés La Virginia contra Estado Nacional. En Fibraca, lo que dijo la Corte, ahora por 7 votos contra 2, no por 5 votos contra 4, es todo lo mismo que Ekmejian contra Sofovich,
o sea, monismo de fuentes y supremacía del derecho internacional por sobre el derecho interno, pero con una excepción, que es la Constitución. Algunos votos lo dicen de una forma y el voto de la mayoría de los jueces lo dice con más claridad. En Café La Virginia se usa el artículo 27 de la Constitución para decir que para que un tratado internacional tenga supremacía sobre el derecho interno, ese tratado tiene que haber salvaguardado los principios de derecho público de la Constitución. Eso es lo que dice más o menos el artículo 27 de la Constitución, habla de los principios de derecho público. Entonces Boyano empezó a hacer una distinción en artículos de doctrina que después entraron algunos fallos de la Corte diciendo que cuando un tratado internacional viola una regla de la Constitución, no viola un principio de derecho público. Por lo tanto, el tratado está sobre la Constitución ahí. En cambio, cuando un tratado viola un principio de derecho público, ahí tiene primacía la Constitución. Esto a lo que llevaba en la práctica, que empezó a extenderse en algunos votos, era distinguir parte dogmática de parte orgánica. Entonces, si un tratado internacional violaba alguna regla de la parte orgánica, todo bien, porque eso no era un principio de derecho público. Y estaba la doctrina de Mejía contra Sofovich y la supremacía. En cambio, si un tratado deroga el derecho a la vida e introduce el aborto, diría él, no, ahí ese tratado no se lo puede considerar superior a la Constitución porque es un tratado que no es respetuoso de nuestros principios de derecho público. Y eso lo intentó aplicar al caso de la reelección de Reutemann, de Duhalde y después de Carlos Menem, la llamada Re. Claro, ¿cómo salió la reforma del 94? Después no hubo necesidad de acudir a este argumento, pero básicamente lo que se quería decir, esto fue una estrategia del ministro de Justicia Barra, que acababa de dejar la Corte por el Pacto de Olivos. Él lo que decía, usando los argumentos de Boyano, lo que decía Barra era: Menem quiere ir por la re y por la re en realidad, y la Constitución lo prohíbe, da solo un mandato de 6. Pero el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23, prohíbe discriminar a cualquiera en su derecho a ser elegido, y dice que solo se le puede impedir a alguien ser elegido por las siguientes razones. Y no enumera entre las razones el haber sido ya presidente. Ergo, decía Barra, la Constitución, cuando impide a alguien ser elegido, la Constitución es inconstitucional. Esto así de absurdo como suena, empezó hasta el día de hoy que se habla mucho. La Constitución es inconstitucional. Lo que se quería decir es, la Constitución es contraria a un pacto que está por arriba de ella, porque este pacto no está violando ningún principio de derecho público, sino que trata sobre una cuestión, afecta una cuestión reglamentaria de la Constitución. Entonces la liquidamos con la fuerza de los derechos humanos. Se dan cuenta el absurdo de invocar los derechos humanos para que Menem pueda ser reelegido. Pero esto empezó a pasar con Reutemann, con Duhalde y muy recientemente con Cristina Kirchner, que desató completamente esta estrategia, ahí sí para la re. Evo Morales está hoy donde está gracias a este razonamiento de Rodolfo Barra. Bueno, ¿por qué? Porque se invocó el pacto, por ahí lo siguen el fenómeno boliviano, que es de antología lo que está pasando. Bueno, sale la reforma del 94. La reforma incorpora de una manera calcada la doctrina de Mejía contra Sofovich, Fibraca y Café La Virginia. Y desambigúa la ambigüedad que a mi modo de ver existía en el artículo 31. El artículo 31 realmente daba para los dos lados.
daba para el monismo, daba para el dualismo, daba para la supremacía del derecho interno, daba para la supremacía del derecho internacional. Desambigúa y establece con toda claridad una pirámide en el vértice de la cual está la Constitución, abajo los tratados, abajo las leyes federales, abajo los decretos federales, abajo las constituciones provinciales, abajo las leyes provinciales, abajo etc. Ya no corre más entonces lex posteriori derogat priori en la relación entre tratados y leyes, y ya queda claro que la Constitución está arriba de los tratados. Pero el artículo 75, inciso 22, además de decir esto, y de este modo desambiguar el 31 que quedó intacto, cuando habla de la Ley Suprema de la Nación, toma 9 tratados en materias de derechos humanos y una declaración internacional y les asigna jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Y además sostiene que no derogan norma alguna de la primera parte de la Constitución. Esta novedad del año 94 planteó un montón de dificultades interpretativas. Una primera dificultad era, bueno, claramente a partir de ahora iba a haber dos tipos de tratados. Estaban los tratados normales, que estaban abajo de la Constitución y arriba de las leyes, por lo tanto una ley no los puede derogar, pero una norma constitucional sí. Y después estaban estos 9 tratados especiales y una declaración, y los que en el futuro se les otorgara jerarquía constitucional, cosa que ocurrió un par de veces con algunos tratados, que estos no iban a ser parte de la Constitución, contrariamente a lo que se sostiene todos los días, pero iban a tener la misma jerarquía. Por lo tanto, estos no iban a estar abajo de la Constitución, sino, digamos así, al lado. Entonces, por ejemplo, Boyano entonces sostenía que, como estos estaban al lado y eran posteriores a la Constitución, podían derogarla siempre y cuando respetaban los principios de derecho público. Se volvió a usar este argumento cuando se lo usaba con Cristina Kirchner. El Pacto de San José de Costa Rica, ahora en el año 2014, tenía jerarquía constitucional y establecía el derecho a ser elegido sin restricciones basadas más que en ta. Entonces algunos que postulaban la reelección de Cristina decían: este tratado es posterior a la Constitución, que establece 2 mandatos nomás, de 4 años, no viola ningún principio de derecho público, como pide el artículo 27, ergo, ella tiene habilidad electoral, y les puedo asegurar que si hubiera habido un planteo judicial en este sentido, que hubiera llegado a la Corte, no hubiera sido considerado baladí, ni mucho menos. Y así es como Evo Morales consiguió en Bolivia el ir por su tercera reelección, a pesar de que hizo un plebiscito para reformar la Constitución y conseguir el permiso del pueblo, y el plebiscito dio que no. Pero no importa, está el Pacto de San José de Costa Rica, que vale más que la voluntad popular. Para un populista, imagínense, para el resto. Basta tener unos jueces, algún juez, 2. En realidad basta un juez de primera instancia en estos casos, porque quién sabe. O sea, cuando fue el caso de Reutemann, esto se manejaba en primera instancia. Cuando fue el caso de López, el juez López, quiero decir, de Duhalde también. Bueno, ¿qué cosas había que resolver? ¿Qué quiere decir que estos tratados no derogan norma alguna de los derechos y las garantías contenidos en la primera parte de la Constitución? Bueno, Boyano, que era el gran creativo de esta época de la Corte, y lo acompañaron en el caso Chocobar 6 jueces en esta doctrina, Boyano decía que lo que quiere decir que no derogan los derechos de la primera parte es que pueden derogar los de la segunda. Volvemos a la misma idea.
los tratados de derechos humanos pueden derogar reglas de la segunda parte, porque la norma del 75-22 se refiere a la primera, no a la segunda. Y lo segundo, que a mí me parece un disparate importante, pero la Corte lo sostuvo, es que al decir el 75-22 que no derogan, lo que quiere decir es que el constituyente hizo un juicio de constatación. Agarró los 9 tratados, que tienen como 500 páginas, y verificó que no hay ninguna norma que derogue nada de la primera parte de la Constitución. Lo cual precluiría cualquier decisión futura de cualquier juez que se diera cuenta que hay alguna tensión o contradicción, que las hay, por cierto, con algún derecho de la primera parte. No les digo que las hay si es verdad lo que sostuvo la Corte por pluma de Boyano desde el caso Giroldi hasta el caso Fontevecchia hasta el día de hoy, a saber que esos tratados tienen que interpretarse en las condiciones de su vigencia. Y la Corte en Giroldi dijo que eso quiere decir en las condiciones de su vigencia internacional, es decir, tal como lo dice la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, y mucho más la Comisión, le hacen decir a alguna de esas 9 instrumentos internacionales cosas que son absolutamente contrarias a algunos derechos de la Constitución, tal como han sido interpretados por la Corte Suprema a lo largo del tiempo. Así que es algo insostenible, y fue insostenible, el decir que es un juicio de constatación. Nunca puede haber ninguna tensión, ni contradicción, ni falta de armonía. Bueno, a mí me parece un deseo lindísimo. Pero cuando a vos un comité de la OEA, que tiene un peso enorme ahora en el sistema, porque hay que interpretar a la luz, te dice, señor, usted está obligado a incluir el aborto en su derecho interno, anda a explicarme que eso no te plantea un conflicto con alguna norma. O si dijeran lo contrario, usted está obligado a proteger el derecho a la vida, pero hay quien sostiene que está protegido el aborto en la Constitución, con otra interpretación. Entonces, quiero decir, es inviable, totalmente inviable esta manera de resolver, y duró poco, duró 10 años del caso Chocobar en adelante, pero bueno, cada tanto la Corte sigue poniendo la planchita del juicio de constatación, pero la realidad es que se constata en cada situación. Uno encuentra una norma del Tratado para la Eliminación de toda la forma de discriminación a la mujer, tal como la interpreta la Comisión Interamericana, y tiene que ver y comparar si eso es compatible con el artículo 16 de la Constitución, tal como lo interpretó mi Suprema Corte de Tucumán, en el caso tal, y la Corte Nacional. Y a veces, ¿qué? Va a ser irreconciliable. Y ahí vienen los problemas del caso Fontevecchia y el control de convencionalidad, con lo que terminaremos después, ¿no? Mi idea es avanzar un poco más y después abrirlo a un largo espacio de preguntas y terminar ahí. En 1995, esto es una joya que le debo a mi amigo Agustín Acuña, que es un defensor oficial en Concepción. El gobernador Ortega, que creo que brilló en la noche de Lules recientemente, él promulgó, no puedo decir que propuso, porque por ahí sería sobredimensionar las cosas, una ley 6664, que tal vez ustedes estén muy familiarizados, yo la leí hoy por primera vez, una ley provincial del 11 de agosto del 95, que es francamente muy interesante. Dice así, bueno, si les leo lo que dice, se largan a llorar o a reír, porque por ejemplo en vez de el pacto dice el pasto. Y de errores como ese creo que tiene 18, y eso que tiene 2 artículos la ley. Pero bueno, más allá de ese aspecto que a Irene Benito le daría un infarto, creo, la norma no se las leo porque es aburrida, pero es muy interesante porque trata sobre el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es de 1966, 3 años anterior, pero fue ratificado por Argentina en la época de Alfonsín, igual que el de Costa Rica, y adquirió jerarquía constitucional junto con el de Costa Rica en el 94. Y bueno, la legislatura
se refiere a esos dos, muy informada realmente, porque es raro que se tenga en cuenta este otro pacto que no es de la OEA, es de Naciones Unidas. En realidad es un pacto que en ciertos sentidos es más interesante que el Pacto de Costa Rica y es igual de obligatorio para nosotros, pero quizá porque no hay una corte de este pacto y sí hay una corte en Costa Rica de la Convención Americana, quizá por eso le prestemos más atención. Bueno, ¿qué es lo que más me gusta de esta ley? La ley le da en el año 95, a raíz de la reforma y de la jurisprudencia de la Corte, le da virtualidad en la provincia de Tucumán a estas dos normas internacionales. Obviamente no hacía ninguna falta. Si esta ley no existiera, no cambiaría nada para un abogado, un ciudadano o un juez tucumano. Sin embargo, pienso que tiene un gran valor el hacerlo, es como recordarte algo que deberías saber. Y el valor mayor es que no está dirigida solo a los poderes públicos. Eso me parece insólitamente adecuado. Dice, los ciudadanos y los poderes públicos de la provincia de Tucumán están sujetos a las disposiciones de estos dos pactos. Y después cita el 7522 y agrega una salvedad que para mí es todo, que es que esto es así en las materias que correspondan a la jurisdicción provincial. Y dice que estos tratados son ley de la provincia, como diría el 31 que dice que los tratados son ley suprema de la nación, los tratados son ley suprema de la provincia en la materia de la competencia de la provincia. Entonces yo les suplico, me imagino que acá no hay ningún juez ni funcionario judicial, pero yo les suplico a los jueces y a los funcionarios judiciales que no apliquen el Pacto de San José de Costa Rica cuando no corresponde, sino cuando les gusta o les conviene o viene bien o decora bien. No, sino en las materias que correspondan a la jurisdicción provincial. ¿Cuántas materias que corresponden a la jurisdicción provincial requieren la aplicación y la cita del Pacto de San José de Costa Rica? Yo pienso que muy pocas. Pero de hecho ocurre lo que dice el doctor Anaya. Legarre, qué pena que no se ve caer el derecho. Y bueno, el derecho tucumano y el derecho nacional no hay tanto, pero el Pacto de San José por todos lados. Yo me acuerdo que ustedes el año pasado me decían, no, sí, porque yo puedo aplicar acá, porque la doble instancia, no, porque sí, penal, pero laboral, o acá hay una ley y está la progresividad, y a ver el cóctel que sale y uno tira así, ¿no? Es como decía mi profesor de penal, que era un abogado que se dedicaba a quiebras, pero era profesor de penal. Y él, ya en el año 87, que es cuando lo tuve, porque esto después empeoró enormemente. Los tratados de derechos humanos han sido, en este sentido, han contribuido a este gran festival de, bueno, yo aplico lo que me parece mejor para resolver el caso. No, pero mirá que acá hay una ley vigente, sí, pero el tratado está arriba de la ley. No, pero está arriba en las materias de tu competencia, bueno, hay que hacer control de convencionalidad. Yo digo el control de convencionalidad. Si yo no supiera a quién se le ocurrió inventarlo, yo diría, ¿a quién se le ocurrió inventarlo? Porque un juez tucumano siempre que iba a aplicar una ley tucumana, tenía que controlar, por ejemplo, que esa ley no violara el derecho federal. Pero nadie hablaba de control de federalidad. Entonces, es verdad, sí que es verdad que uno tiene que mirar el Pacto de San José de Costa Rica, pero el Pacto de San José de Costa Rica dice 4 o 5 cosas. Después hay temas fundamentales en los que es importante y se lo ignora olímpicamente porque no convienen ideológicamente sus conclusiones. Como por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene 80 años y está preso hace 5 años con prisión preventiva. Y ahí, ¿el Pacto de San José de Costa Rica dónde está ahí? No, porque el pacto dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Mentira, el pacto no lo dice en ningún lado. Lo dijo la Corte Interamericana en un caso que no era de Argentina. Pero bueno, supongamos que por el caso Giroldi, Boyano, bueno, ¿qué tiene que ver eso con que se pueda extender por 5 años la prisión preventiva de un tipo de 80 años? No veo ninguna relación.
De hecho, no lo ha dicho nunca un tribunal internacional. Más bien Costa Rica dice todo lo contrario. Que no tiene nada que ver que sea un delito de lesa humanidad en la extensión irrazonable de la prisión preventiva. Además, en este juicio que lo conozco, que se llama Montepeloni 2, y en muchos otros, que está en Mar del Plata, en muchos otros no hay ninguna perspectiva de que se vaya a llegar a una sentencia antes de que se mueran los imputados, que se van a morir de angustia en parte, porque tienen puesta una pulsera en el tobillo y se tienen que duchar y vérsela y tienen 91 años. Eso sí es que están en la casa, porque algunos están en la cárcel. Y si estas personas fueran terroristas, o hubieran sido terroristas, sería exactamente igual el razonamiento. Porque el pacto y la doctrina de la Corte no es ideológica en esta materia, se aplica a todo el mundo por igual. Pero nosotros que nos la pasamos llenando la boca del pacto San José de Costa Rica, tenemos a estos muriéndose porque son nazis. O sea, toda la idea de que los derechos humanos eran para Hitler y no solo para Stalin, no la entendimos del todo, ¿no? Algunos. Bueno, me fui por la quinta rama, pero a lo que voy es que esta ley, me gusta esta ley, porque parece que la ley les da fruta y tela para aplicar el festival y ser pescador en el río revuelto. Para mí es exactamente al revés. Esta ley lo que te dice, escúchame, ¿vos tenés competencia en esto para andar metiendo el pacto San José de Costa Rica? No, pero yo fui a un curso buenísimo donde dijeron que... El artículo 2 dice, las autoridades públicas se encuentran obligadas a observar y hacer observar los derechos y obligaciones y garantías en ella consagrados, a remover los obstáculos que impidan o dificulten en su plenitud y a promover las condiciones que para que los mismos sean reales y efectivos. Las normas sobre derechos fundamentales y reconocidos por la Constitución Provincial se interpretarán de conformidad a los convenios internacionales señalados en el artículo precedente. Esto está perfecto. Es la famosa interpretación conforme de la que habla Vidal Campos. Vos tenés en la Constitución Provincial un determinado derecho. ¿Pero esa ley está vigente, doctor? Disculpe, ¿en el Consejo Jurídico usted la verificó, esta ley que está vigente? Porque se pegó. No la verifiqué, pero está vigente. ¿Está vigente? Sí. 66, 64. Sí. Acá me ratifican que está vigente. Bueno, Pero bueno, el que me la pasó es una especie de... ¿Cómo le puedo decir? Yo lo conozco a usted. Ah, Lo conocemos bastante. bueno. Entonces, por otra parte, como les decía antes, si la ley no existiera, en realidad no cambiaría nada, porque todo lo que dice la ley es así. Es así por imperio de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Pero me parece muy positivo que exista este recordatorio, y les estaba diciendo de la interpretación conforme, que es algo muy tradicional de Vidal Campos, interpretar los derechos de una constitución provincial y de la constitución provincial conforme a la Constitución Nacional y los dos conforme a lo que se... Ahí viene toda una discusión que es de techo y piso, que es muy complicada, porque hay derechos que no tienen techo y piso, sino que lo que es techo para una de las partes del derecho es piso para la otra y viceversa. Entonces, lo conforme a veces puedes como correr la sábana que va a dejar tapada los pies de una de las dos partes. Esto en la libertad de expresión y el derecho al honor es muy claro. Saltamos del 95, de esta ley provincial, al año 2001, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma una sentencia de la Cámara Civil porteña y hace lugar a un reclamo del expresidente Carlos Menem contra la editorial Perfil. Pero los demandados son Fontevecchia y D'Amico como editores responsables, de ahí viene
el apellido que se convierte en la piedra de toque del caso Fontevecchia. Menem gana el caso, él ya los había demandado porque habían sacado una noticia de un hijo extramatrimonial que después no se pudo probar, le dieron una flor de indemnización y Fontevecchia y D'Amico decidieron patalear en Costa Rica. Primero fueron a Washington, como corresponde, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona en la OEA, y la Comisión consideró que este caso tenía color. El caso pasó a la Corte y en el año 2011, o sea, 10 años tardó, Costa Rica sacó una sentencia condenando a la República Argentina. Ese caso se llama Fontevecchia y yo lo voy a llamar, a los fines de estos minutos que me quedan, antes de abrir a preguntas, Fontevecchia 1. En este caso, Fontevecchia 1, de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la sentencia del 2001, en el caso Menem, es violatoria del Pacto de San José de Costa Rica. Y le ordena al Estado argentino una serie de medidas reparatorias, llamadas medidas de reparación por la Convención. Algunas tienen que ver con que vuelva la plata que había ido a Menem a Fontevecchia, y otra medida, la que nos interesa para hoy, tiene que ver con la revocación del fallo de la Corte del 2001, en el caso Menem. Si la Corte Interamericana le ordena al Estado argentino sacar del ordenamiento jurídico esa sentencia del 2001, violatoria del pacto. Un poco la idea es que, como la hemos declarado no conforme con el Pacto de San José de Costa Rica, la idea es hay que hacer algo con esa sentencia, no sea cosa que, por ejemplo, bajo la obligatoriedad atenuada, tribunales de cámara o provinciales la tomen como un precedente, y eso no debe ser porque es una sentencia violatoria del derecho internacional de los derechos humanos. La Argentina en general, estamos ahora en el año 2011, en esa época y ya desde hace un tiempo, y también con Menem, era muy permeable a este tipo de sugerencias. Tenía una relación muy amigable con el orden internacional y con la Corte de Costa Rica y con la Comisión, y ustedes recordarán los casos Simón, Arancibia Clavel. La Corte en general muy dócil, casi la Corte Argentina casi invitando a que entre todo el combo, ¿no? Una disidencia de Argibay en un caso de indulto, pero en general no. Era unánime el parecer de que esto era una buena cosa, y por eso lo que pasó en el caso Fontevecchia 2 fue tomado como una sorpresa enorme. Al principio, después de la sentencia de la Corte Interamericana, Argentina no hacía nada. Entonces la Corte de Costa Rica se cansó de esperar y en el 2015 les mandó un tirón de orejas. Cuando se dicta una sentencia con medidas de reparación, esa sentencia pasa a un comité de supervisión que hay en la OEA. Y ese comité de supervisión cada tanto te golpea a la puerta si no has hecho lo que indica la Corte Interamericana. Entonces se hizo eso, 2015. ¿Qué pasa? Que no revocan la sentencia del 2001. Y el 14 de febrero del 2017 viene la respuesta, que no se la esperaba a nadie, porque la verdad es que si uno miraba los precedentes y veía que estaban Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Maqueda y dos jueces nuevos, nadie se imaginó que
esa sentencia Fontevecchia iba a decir lo que dijo. No voy a abundar mucho porque fue muy conocida y tuvo una gran repercusión, pero como ustedes saben, lo que hizo la Corte con la sola disidencia de Maqueda, que acusó de incoherentes a Lorenzetti y a Hayton, con toda lógica, fue decir: no vamos a revocar nuestra sentencia. Vamos a ordenar que devuelva la plata Menem, vamos a tener en cuenta esto para el futuro, que no podemos otorgar indemnizaciones en este tipo de casos de personas públicas, donde está el interés público, porque se viola la libertad de expresión, como nos dijeron ustedes en la sentencia del 2011, pero no vamos a revocar nuestra sentencia porque nosotros somos la Corte Suprema. Y ustedes, estoy haciendo una ficcionalización, no son nuestra alzada. Y es verdad, no son la alzada. La Corte Interamericana no piensa que es la alzada de la Corte Suprema Argentina. Sí lo piensan muchos abogados argentinos, que ¿vieron como antes se veía en la Corte Nacional la esperanza? Bueno, ahora muchos ven la esperanza en Costa Rica. Es la nueva beta del litigio. Yo tengo 2 amigos que están dedicados a eso, les va bastante bien. Después pierden casi todo, pero bueno, en el medio ya cobraron bastante y por ahí ganan a nivel nacional, pero después cuando van a Costa Rica ganan a nivel nacional porque hay muchos jueces provinciales y nacionales que son más papistas que el Papa. Entonces aplican pacto y criterios del comité y de la comisión y de la Corte en casos que la Corte misma no los aplicaría. Pero como nunca llega a la Corte, nunca se sabe esto. Bueno, sale este caso entonces y se plantea un problema, una tensión bastante importante, diplomática, que interactúa entre la Corte de Costa Rica y la Corte Nacional. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una secretaría que se ocupa de esto. Y bueno, no pintaba linda la cosa, porque era evidente que el Comité de Supervisión, que les mencioné antes, se iba a enterar de lo que pasó. De hecho, el gobierno argentino tenía la obligación, y la cumplió, de mandar a Costa Rica esta sentencia de Fontevecchia II. Entonces, dicho y hecho, el año pasado salió Fontevecchia III, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: amiga, ¿qué haces? Nos hemos llevado tan bien todos estos años y ahora me venís con que sos suprema. Digamos, más o menos, no era exactamente así a la Maryland, pero yo creo que a la Corte Interamericana le gustaba bastante el lugar que tenía con la Corte Argentina, porque la Corte Interamericana sacaba un caso de Perú, sacaba un caso de Chile, y Argentina aplicaba los casos de Perú y de Chile como si fueran condenas argentinas. O sea, ese concepto de que el tribunal resuelve en el caso, olvídense. La Corte Argentina es como si hubiera agarrado la doctrina del precedente que vimos el año pasado y se enamoró del precedente de Costa Rica. Después vienen tribunales provinciales o nacionales que se apartan agregando nuevos fundamentos y la Corte Nacional pone 280. Pero digamos que nos integramos mucho. Uno puede valorarlo positivamente, ideológicamente, o lo puede valorar negativamente. Pero ahí estábamos y ahora de repente, ¿qué pasó? La Corte Interamericana no decía lo que voy a decir yo, pero el concepto es: ¿qué pasó? ¿Está Macri ahora? ¿Qué pasó? ¿No está más Cristina en esto? ¿No es Rosati? ¿Quién? Le hago una pregunta. Sí, Macri no es juez de la Corte, es Rosati. Sí. No fue Rosati, porque Rosati ya en el año 2015 decía que había que mirar menos los tratados internacionales y mirar más las normas que nosotros tenemos en el país. No hay la influencia del doctor Rosati. Es muy posible, es uno de los 4 firmantes. Es muy posible, yo no sabía eso, pero cierra perfectamente. Dijo la jornada del 2015 de magistratura en Buenos Aires.
Cierra. Es irónico, teniendo en cuenta que él fue uno de los principales impulsores de lo que ocurrió en el 94 como convencional constituyente. Pero bueno, la gente cambia. Lo cierto es que salió Fontevecchia 3. Salió Fontevecchia 3. La Corte Interamericana tomó una decisión política, así de alto vuelo político, en el cual saca una nueva sentencia mostrando que Fontevecchia 2 no respeta lo solicitado en Fontevecchia 1, volviendo a pedir que se revoque la del 2001, pero da un margen que no daba en la primera Fontevecchia para que la Corte haga esto de alguna manera en la cual no deje de ser suprema. Y eso es lo que pasa en Fontevecchia 4, que es de diciembre. Vuelve por el mecanismo de supervisión, vuelve el caso, vuelve a la Cancillería lo vuelve a mandar a la Corte, y la Corte, en una sentencia solo firmada por los 4 jueces que integraron la mayoría del caso Fontevecchia 2, lo que dice, tiene una carilla, es: nosotros lo que vamos a hacer es disponer una anotación en el margen, en la sentencia del 2001, en el caso Menem, que diga: esta sentencia fue declarada no conforme con el Pacto de San José de Costa Rica por la Corte Interamericana en el año 2011, en el caso Fontevecchia 1. Y de esa forma no la revocan. Y ellos siguen sosteniendo que nosotros somos supremos y yo soy el único que puedo anular. Como veíamos el año pasado, el tema de la nulidad de sentencias, yo puedo anular, pero acá no hay ninguna causal de nulidad, es evidente que no hay una causal de nulidad. Esto fue declarado no conforme, bueno, acá lo anoto. Y ahora no se sabe qué va a pasar, porque el comité de supervisión hace que esto haya ido de vuelta a la OEA, y ellos pueden optar por dejarlo pasar o tomarlo por bueno y decirlo, o hacerse los tontos para evitar un conflicto. Nadie quiere el conflicto. Costa Rica no quiere el conflicto. Y el gobierno argentino, Macri o sea quien sea, no quiere un conflicto, porque a Argentina le conviene estar en el sistema interamericano. Es una decisión política, constitucional, que en mi opinión es buena. Y este conflicto es para mí una consecuencia de lo que fue un enorme exceso durante mucho tiempo, que es el exceso al que, por lo que nos dice el colega, se refirió el doctor Rosati, y este caso le ha puesto un freno a ese exceso y un signo de pregunta grande también sobre qué va a hacer la Corte Argentina en el futuro. Uno podría pensar que se acabaron todos estos años en los cuales las sentencias de la Corte tenían más citas de Costa Rica y de la Comisión, sobre todo de la Comisión, que es mucho más productiva que la Corte y que produce cosas mucho más cuestionables que la Corte. Pero la Corte Argentina compró las cosas de la Comisión. En muchos casos de la Corte Argentina se trataban informes de la Comisión y sentencias de la Corte como si fueran lo mismo. Y a veces se lo decía, son lo mismo. Tienen el mismo valor jurídico, que no es cierto. Bueno, no se sabe ahora qué va a pasar. En realidad no hay mucha razón para pensar que vamos a volver a la edad de piedra. Yo agregaría, lamentablemente, a la edad de Fernando López Abadía. No hay muchas razones para pensarlo. ¿Por qué? Porque Lorenzetti es el presidente y es el campeón de lo contrario de lo que decía el profesor Anaya, o sea, la constitucionalización del derecho privado, el neoconstitucionalismo y el mega festival de derechos humanos. Pero bueno, él es un voto
Así que, en fin, yo ahora freno acá también por si alguien quiere comentar algo sobre estos interrogantes o cómo lo ven ustedes o qué ven acá y para charlar un poco sobre el tema antes de despedirnos. Me voy a sentar. Sí. Santiago, Vale. estas sentencias de la Corte Suprema, digamos, de la Nación, que han ido sentando un precedente en los cuales había comprado el combo de la Corte Interamericana, han sentado un precedente que es jurisprudencia y que la obliga a sí misma también a repetirlo. Sí. Entonces, como este retroceso de ir abandonando el control de convencionalidad y todo el tratado internacional y su aplicación casi directa, es como que también va a generar contradicciones con sus propios precedentes, digamos, no sé, se genera otro conflicto interno, más allá del conflicto con la Corte Interamericana. Si lo hacen, si es que dan esa marcha atrás, sí, pero, por un lado, la Corte ha dado 1000 veces marcha atrás en 1000 temas, con lo cual, todo lo que hablábamos de la obligatoriedad, etcétera, es del superior para el inferior. La Corte dice, sí, yo estoy obligada por mis precedentes, sí, hasta que los quiero cambiar. En materia de drogas, bueno, 4 veces en 14 años. O sea que acá así lo podrían hacer, pero yo no creo que lo quieran hacer, ¿eh? Y si lo hacen, lo van a hacer en voz muy baja, porque políticamente, bueno, puede hacerlo una vez, el caso Fontevecchia, donde no está en juego Carlos Menem, pero donde haya cosas de derechos humanos. Por otra parte, el control de convencionalidad, para mí sería un error garrafal abandonarlo, si es perfecto el control de convencionalidad. El problema es que al bautizárselo se ha desmadrado, pero no es ninguna novedad. Es como yo decía antes, el control del bloque federal o de federalidad. Si yo tengo una ley provincial que viola una ley federal, tengo un problema ahí, que en principio debería resolverse a favor de la ley federal, salvo que esa ley federal esté en exceso de la competencia. Y acá pasa exactamente lo mismo. Pero se ha pretendido tratar estas condiciones como si fueran palabra de Dios, o como si fueran la Constitución, que no lo son. Pero claro, tener jerarquía constitucional es mucho más complicado decir que están actuando fuera de su competencia. Pero pueden estar fuera de su competencia porque la Constitución dice que no derogan los derechos y garantías de la primera parte, y por más que Boyano y la Corte dijeron que eso era un juicio de constatación, me parece que no lo es, y por lo tanto el control de convencionalidad a veces lo que quiere decir es controlar si la convención no es inconstitucional. La convención X, Z, Y, puede ser Costa Rica. Hay quien piensa que el derecho de réplica es inconstitucional, por ejemplo. Yo no. Pero el que lo piense, ¿qué es lo que dice? Y que el derecho de réplica deroga un derecho de la primera parte de la Constitución. Es un razonamiento impecable, para mí equivocado. O sea que el problema no es no van a dejar el control de convencionalidad. Y respecto a los otros precedentes, bueno, Maqueda en su disidencia en Fontevecchia, él lo que le marca a la mayoría es que se están cargando de una serie de precedentes donde ellos le decían amén, amén, amén a la Corte de Costa Rica. Entonces lo que les dice él es, ¿qué les pasó ahora? ¿Se despertaron de otro humor? Una consulta. ¿Usted cree en el punto que el fallo sigue el modelo europeo? ¿Qué cosas? Si sigue el modelo. Si sigue el modelo de multidimensionalidad. ¿El qué? El fallo Fontevecchia, el de la Corte. Primero, no sé qué es el modelo de multidimensionalidad. Así que por ahí sí me... Bueno, que hay distintos estratos de protección de derechos humanos en Europa, pero en definitiva el que tiene la última razón sobre si se aplica el derecho europeo o el derecho nacional son las cortes o los tribunales constitucionales de cada país. Y hay respeto, digamos, a la soberanía de cada Estado sobre lo que dice las leyes comunitarias. Sí, creo que sí. Sí. Yo pensaba que no era así. Yo pensaba que en Europa la última palabra la tenía Estrasburgo. No. Hay sentencias del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Alemán. Está bien, a mí me simpatiza eso. Me parece que
todo depende de quién tiene competencia. Lo que pasa es que el problema es cuando los dos tienen competencia sobre algo. Yo creo que ahí la última palabra la debería dar Costa Rica y Estrasburgo, no el Tribunal Nacional. Porque si no, no nos hacemos parte del pacto. O sea que yo ahí soy internacionalista, pero es mínimo eso. Es mínimo. Hoy esto ha pasado a ser el pan nuestro de cada día. En cambio nadie sabe qué dice el Código Civil. Porque no hace falta. Porque no les terminé de contar lo del profesor de penal que era abogado de quiebras. Me fui por las ramas. Pero él lo que decía en aquel momento, en el 87, que ahora esto es 10 veces más, ¿no? Él daba penal pero ejercía en quiebras y era muy bueno. Y él nos decía, miren estudiantes, en materia de quiebras, los jueces comerciales hoy, es imposible saber qué van a hacer. Imposible. Porque ellos piensan que tienen que hacer justicia. Justicia distributiva, bueno, si estuviéramos hoy tienen que promover los derechos humanos en la quiebra. Entonces, él decía, yo entro a un caso de quiebras y lo que tengo que hacer es tratar de conocer a mi juez, ver a qué colegio fue, qué estudió, si leyó a Marx, qué novelas lee, porque él decía, no lee la ley de quiebra, no le importa. Él quiere hacer justicia, no aplicar la ley. Bueno, la verdad es que se pueden hacer las dos cosas. Hoy, ¿qué hay que enseñar en la facultad? Yo no sé qué enseñar. Porque si uno enseña en la facultad, en derecho comercial o en derecho laboral, las reglas, las normas, está matando a un alumno. Está matando. Porque resulta que después uno va a invocar a que le apliquen las reglas, las normas y en vez de hacer eso le hacen justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia son los derechos humanos. Es el pacto de no, pero ¿qué tiene que ver el pacto de San José de Correviga con este? No, tiene que ver porque yo leí a Andrés Gil Domínguez que dice en un artículo, digo por poner un ejemplo. ¿Qué más? Ahora hay que estudiar psicología, sociología, política, y él decía que lo que hay que hacer es convertirse en alguien que pueda predecir qué va a pasar. Si uno quiere ser abogado, es un PRODE. El mejor abogado es el mejor prodístico, que logra predecir. Mirando un poco qué ha hecho este tribunal, qué le gusta, qué serie ve, Casa de Papel. Sí, para mí es un horror. Ahora es mucho más divertido el derecho. Yo cuando estudié era un plomazo, ahora es divertidísimo, es una caja de sorpresas. ¿No le parece de alguna manera saludable, Montevideo, que de alguna manera, como usted dice, que se ha tomado como norte aplicar todos los fallos en cualquier resolución, en cualquier de los fallos de la Corte, están las chorreras de fallos? La gente ¿No le parece saludable que no haya hecho repensar? Sí. Y yo adhiero a lo que dice Rosati, Sí. que también tenerlo como norte, pero Sí. por ahí no es exagerado, a veces incluso no creo que eso es saludable de alguna manera. Sí, totalmente. Yo creo que, salvando las distancias, a mí, por ejemplo, no me gusta nada Trump, ¿no? Pero salvando las distancias es como lo de Trump. Es como un fenómeno, hubo tanta corrección política que no se podía decir nada, había que cuidarse. Entonces vino Trump, que parece un tipo que dice lo que se le viene a la cabeza, yo qué sé, la gente dice, bueno, lo voto a este. Es como una reacción, sí, yo creo que es una buena reacción porque hay mucha gente, muchos abogados que están hartos, ¿sí? Yo creo que sí. Porque la gente necesita algún tipo de claridad, de predicción. Yo creo que sí. No sé si ustedes están de acuerdo, ¿qué piensan? Compañeros. Yo creo que el fallo Fontevecchia es un retroceso del derecho en el estándar internacional. No estoy de acuerdo. Me parece que hemos retrocedido bastante en el reconocimiento de muchos colectivos que los que por algo están las convenciones, por algo se las ratificó y por algo el Estado es Estado parte y tienen protocolos facultativos muchas de ellas. Que usted diga que la CEDAW
no se aplican en casos puntuales, yo diría que sí, porque hay un protocolo, porque hay todo un espacio de derecho internacional que promueve esta defensa de los derechos y las garantías. Cuando el Estado niega esas garantías, bueno, quedamos quienes somos los ciudadanos, no los operadores de justicia, sino los ciudadanos a la vera de una justicia que no siempre puede mirar con esa vara del estándar internacional. Yo no estoy de acuerdo con que Fontevecchia pueda abrir otro espacio. Creo que también hay mucha gente que va a cuestionar el control de convencionalidades que nos dio Helman en su momento, con este caso, con esta última resolución, que es escribir al margen de la sentencia que si bien va en contra del derecho internacional o de los derechos humanos, no queda muy clara la posición de la Corte Suprema. Sí, yo coincido con usted. Es posible que se dé esa consecuencia negativa y sería malo. Es que no es ¿Eh? yo no sé si me han interpretado mal. Para mí no es negativo, sino lo que es como cuando uno viene marchando y de golpe, bueno, a ver, viene Fontevecchia, veamos de nuevo, te hace repensar. O sea, por eso dije tenerlo como norte a los tratados internacionales. Sí, seguirlo, pero de ahí pensar de nuevo, bueno, a ver, estamos haciendo bien, sigamos así, pero pensarlo, ¿no? Que, como usted dijo, que vienen los fallos y somos una especie de sí, pase todo, los informes, o sea, ni siquiera de alguna manera se los mira muy a vuelo de pájaro y yo no digo que no se lo respete, sí tenerlo como norte. No, yo... poder volver a revisar lo que estamos haciendo. En lo particular hay como una gran distancia y la Corte debería haber pensado Claro. justamente eso. Sí, yo tomo de la opinión de los dos y me preocupa el futuro, porque si bien me pareció bueno ese llamado de atención, no me parecería bueno un futuro donde se desconozca la virtualidad del derecho internacional de los derechos humanos en su integridad en la Argentina. Yo creo que no va, como les decía un poco antes, creo que no se va a ir en esa dirección porque me parece que no le conviene a nadie. A este gobierno, además, en ese aspecto lo veo muy progresista. Bueno, de hecho, el hecho de que haya propuesto el debate sobre el aborto es algo muy llamativo en ese sentido. O sea que, por más que el caso Fontevecchia sea como dice usted, un parar y ver un poco si estamos, yo creo que se va a ir en la dirección que se venía antes, me parece a mí. Y no me parece mala, me parece buena la dirección. A mí me parece bueno que este tipo de normas se apliquen en las situaciones a las que se refieren las normas. Lo que me parece malo, y creo que introduce confusión, incluso para la causa de los derechos humanos, es un poco parecido a lo de Fight y la razón por la que él quería que desaparezca el Partido Obrero. Porque si no, cuando hay tanta cosa, incluso el hecho de que hayan, para mí es un disparate total lo del 75-22, ¿no? Entonces, que haya tanto, uno ya se confunde, no sabe bien. O sea, imagínense que yo soy juez. Si yo fuera un juez consciente y responsable, en muchos casos tendría que leerme 12 tratados internacionales con jerarquía constitucional, como antes me leía los primeros artículos de la parte dogmática de la Constitución. Es muy complicado hacer eso sin equivocarse. O sin decir, uy, qué bueno que está este. Uno lee y por ahí no tiene nada que ver. Por ahí ha sido interpretado al revés por el Comité Internacional correspondiente. Por eso digo que esto no es tan ideológico porque puede salir para los dos lados la cosa. Esto puede jugar para un lado y para el lado opuesto, porque las normas pueden interpretarse de una forma o de una otra. Uno agarra uno y resulta que el comité decía lo contrario, o viceversa. Los he dejado mudos. Les cuento una cosa que no tiene nada que ver. El miércoles pasado, Rosati estuvo con El ministro Antonio... elegido por decreto, ¿no? Doctor Montevideo, que no fue por cámara ni de diputados.
presentaban en el Senado fue un decreto del presidente. Sí, sí, sí. Que también en otras partes. Los dos. Sí, yo me opuse totalmente. Me llamaron para ver si podía escribir un artículo en La Nación, apoyando el decreto de necesidad de urgencia. Dije, me parece que esto no es una buena idea. Pero bueno, después consiguieron los votos. Rosati fue el miércoles a la legislatura de la ciudad autónoma con Antonio María Hernández de Córdoba a hablar del traspaso de la justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está en este momento como un proyecto de ley en el Senado. No sé si saben que el gremio judicial se opone desde el año 94 a este traspaso y serán conscientes de que la justicia nacional es la más grande de todo el país. Hay 150 jueces civiles, toda la Cámara Civil que tiene 40.000 salas, comercial, laboral, penal. Entonces hablaron Rosati y Antonio María Hernández, que fueron los miembros informantes en la reforma constitucional de este tema, justamente. Sobre todo Hernández, que ha escrito mucho sobre esto. Pero Rosati ya ha sacado algunos votos diciendo, caso Corrales, que la justicia nacional es temporaria y tiene sus días contados, y exhortando al Poder Ejecutivo a que la finiquite y lo traspase. Entonces había un legislador del PRO, que no me acuerdo de cómo se llama, que organizó esta jornada, y me decía a mí un ratito antes, yo no hablaba, fui a escuchar con mis alumnos de la facultad. Me decía, no, hay un lío bárbaro, el sindicato dice que nos paran la ciudad si avanzamos con el traspaso, y la ciudad de Buenos Aires está bastante parada últimamente, por piquetes, sobre todo del MST, del MSP y no sé qué. Ya el año pasado fue un desastre, fue el año con más piquetes de los últimos 14 años. Bueno, entonces me dice, no, pero la Constitución manda el traspaso, así que no sabemos qué hacer, porque bueno, los jueces nacionales pasarían a pagar ganancias, que no pagan, y además ganan el 20% más que los jueces de la ciudad autónoma, o sea que les bajarían el sueldo un 20% más un 20% más por ganancia, póngale, ¿no? Entonces yo le digo, justo era cuando el dólar estaba así, le digo, ¿cómo están con lo del aborto? No, muy complicado, me dice. Entre lo del aborto y la crisis económica. Le digo, hagan el traspaso. Hagan el traspaso que te colapsa la ciudad. Porque no saben lo que es. Estos hombres no se van a dejar pasar. Porque además de estar esto en juego, está el prestigio. Vos pasás de ser juez nacional, es como si al camarista federal de Tucumán, no sé, Cosio, X, le dicen, hola, mañana pasas a ser de la Cámara de la provincia de Tucumán. Es igual. Te nombró a vos el Senado de la Nación, Menem con acuerdo del Senado, y ahora vas a ser un juez de la reta. Que los jueces de la reta lo que hacen ahora es contravencional y de faltas, y contencioso administrativo y tributario local. Y ahora vos, que estás en la sala donde estuvieron Borda y Llambías, que era la sala de la Cámara Civil, vas a estar con ellos también. Bueno, así que... Doctor, una Sí. pregunta para usted. Sí. ¿Usted ve con buenos ojos la necesidad de sancionar una ley de procedimiento que prevea la ejecución de sentencias en los tribunales, o en este caso de la Corte Interamericana, dentro del derecho local? Porque ahora, a raíz de toda esta polémica que generó el fallo Fontevecchia, el informe al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se entró un proyecto de ley al Senado en junio del año 2017. Son 4 diputados del bloque del PJ que introdujeron este proyecto de ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencia, o sea, pretende regular, de estas sentencias de la Corte Interamericana. ¿Usted cree que eso es positivo o no? ¿En qué sentido? Gracias, no sabía eso. Me parece necesario, no positivo, necesario, porque
No puede ser que la Corte decida en cada caso cómo va a ser para ejecutar. El tema es que se lo haga bien. Ese es el Sí, tema. yo he leído el proyecto y la verdad que dentro de todo está bueno, es criticable por supuesto, pero no está tan mal. Ahora Me le voy a interesa dar, si me- le voy a dar por bien favor, el... sí. A ver, espera. O si no, por Lo que mail. pasa es que yo, pasado mañana, defiendo mi tesina en la maestría de Magistratura y Gestión Judicial y he elegido justamente este tema, Ah, bueno. el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el procedimiento de ejecución de sentencia. Entonces, bueno, yo marco al final de mi trabajo de investigación la necesidad de contar con un procedimiento que justamente regule la manera en que el Estado va a cumplir con las disposiciones de la Corte. Sí. Porque hasta ahora, digamos, tenemos que en el artículo 68 del Pacto de San José de Costa Rica prevé la ejecución de sentencia de la Corte con el procedimiento de ejecución de sentencia contra el Estado, pero solamente en aquellas cuestiones donde se imponga una reparación pecuniaria. Pero con las obligaciones que impone la Corte son de otra índole, como obligaciones de hacer, de no hacer, o de imponer la libertad de una persona, en fin. Ahí se presenta el problema a la hora de cumplir. Cuanto más cuando ordena dejar sin efecto un fallo. ¿Estás familiarizada con el caso Cantos? Sí. El Bueno. caso Cantos es este de Santiago del Estero, donde el procedimiento de la Dirección General de Rentas se traduce en un allanamiento a Sí. las oficinas. Bueno, el caso Cantos. Pero se ha declarado cumplido totalmente ahora el Sí. caso Cantos. Sin embargo, Pero el caso Cantos, o La incluso el caso indemnización. Fontevecchia, por ejemplo, el caso Fontevecchia, esto lo aprendieron también, se le dio traslado a Menem ahora, Sí, en el caso sí. Fontevecchia, antes de resolver. ¿Por qué se le dio traslado? Y bueno, era bastante lógico que se le dé, pero ¿y si la Corte no le daba traslado? Eso No tiene que pasaba estar nada. previsto, eso, Claro. sí. Lo mismo el caso Cantos. El caso Cantos fue unas vueltas, si se le daba traslado en la procuración, la cosa, y lo van haciendo así. Una vez se hace de una forma, otra vez. Claro. Esto de la anotación marginal, por ejemplo. Eso es, Claro, claro, digo, esto- eso se le ocurrió a un genio, pero digo, eso debería Pero estar. yo creo que eso ha sido, en mi opinión, porque ante semejante y tan contundente fallo de la Corte nuestra, y la Corte Interamericana aprovechó para decir algo, digamos, entre comillas, y dijo, no, me han interpretado mal, yo en ningún Sí. momento he dicho, Sí. dejen sin efecto la sentencia, yo dejen sin efecto la condena civil. Claro. ¿Y qué es eso si no? Capaz Dejar que sin sí. efecto el fallo. Capaz que fue así. Claro, entonces Es un es tema como de que- poder. Yo pruebo Yo hasta creo dónde que- llego, ¿no? Exactamente. Ejercí de más poder, a ver, estiro menos el brazo. Exactamente. Y yo creo que ahora la Corte se va a cuidar, la Corte Interamericana, de moderarse un poco y de volver a su competencia originaria, porque Sí. la Corte Suprema nuestra, Sí. ahí en el fallo, dice algo muy cierto, y esto está fuera de las potestades remediables que la Convención le otorga a la Corte. En ningún lado dice puede dejar sin efecto pronunciamiento de los tribunales locales basados en autoridad de cosas juzgadas. Sí, hay un- Entonces, como un llamado al orden, vuelvan un poco a su cauce originario, porque yo creo que la Corte Interamericana ha ido ampliando sus facultades progresivamente y es como que está desbordado ya todo esto. No puede elegir, como bien dice el fallo de la Corte, los remedios que quiera. Pero ¿saben por qué? Para mí, ¿no? Usando un refrán de la sabiduría popular, que uno puede o no estar de acuerdo, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. La Corte Interamericana avanzó porque se le permitió avanzar. La jurisprudencia de la Corte Argentina, yo creo que en Costa Rica estarían alucinados, no lo podían creer al principio. Sale Barrios Altos para Perú y No lo después... cumple Perú, lo cumplimos nosotros. Por eso, entonces Costa Rica dice, acá tenemos a alguien que nos ama, a uno le gusta el amor en general. Así es. Y ahora resulta que hasta aquí llegó el amor. Y el Monterón ordena modificar un artículo del Código Penal también.
Claro, bueno, en Kimmel también se dio Kimmel es muy cumplimiento. importante también. Kimmel es muy importante porque es un ejemplo de cumplimiento de una obligación positiva asumida por el Estado de Sí. adecuar el derecho interno, y ahí es cuando se modifican los artículos 109 y Sí. 110 del Código Penal. Sí. Acá tengo, doctor, el número del proyecto. Gracias. Me lo copio Sí. ahora cuando terminamos. Pero me parece que hay una Perfecto, pregunta sí. más y ya nos vamos. Muy bien, ya le paso. Gracias. Ah, no, pensaba que ya tenían una pregunta, no, pero por ahí mi mano. Perfecto. Bueno, entonces, yo me quedo acá un ratito más, así el que quiere se acerca, ¿te parece? Bueno, Terminamos y se van los que se quieran. bueno. Bueno, muchas gracias. Santiago, muchas gracias a todos y nos vemos el 28. Reforma procesal civil.